nuestra clase de una vez. Nuestra clase, vamos a ver, aquí tengo el repaso. Bueno, muy buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Vamos a iniciar el día de hoy con una realimentación. La realimentación va a consistir en un pequeño repaso que vayamos a realizar para cada uno de los temas que serán del contenido de nuestro examen. Tenemos entonces el tema número 1. El tema que va a integrar nuestro examen o evaluación será el siguiente: el movimiento semiparabólico. Con respecto al movimiento semiparabólico, aquí tenemos la definición. Nos dice que el movimiento de parábola o semiparabólico, lanzamiento horizontal también se le conoce, se puede considerar como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y una caída de un cuerpo en reposo. Algo bien importante es que ustedes desarrollen un formulario con este título: movimiento semiparabólico, y tomando por lo menos la gráfica que constituye el movimiento. Segundo, tenemos la siguiente ilustración, donde se está realizando un disparo a través de un cañón. Al momento de que se desarrolla este movimiento, el disparo de un cañón, el trayecto de lo que es la bala, nos damos cuenta que tiene movimiento semiparabólico. Se dice que es semiparabólico porque solamente estamos contando con la mitad de la curva. Ahora bien, nos damos cuenta en la segunda ilustración que este movimiento dice va a tener una componente horizontal, que son la composición de bolitas en naranja en horizontal, y una dice en vertical. Recordemos que cuando es en vertical vamos a tener la presencia de la gravedad. La presencia de la gravedad nos va a influir que utilicemos el 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Continuamos me dicen que se mueve en caída libre, es decir, la componente Y. Se mueve con MRU. MRU me indican que va a ser X, es decir, movimiento horizontal, MRU. Movimiento vertical, caída libre. Y en caída libre se utiliza la gravedad. Tenemos para esto el siguiente ejemplo. Nos damos cuenta que sobre un risco, sobre una pendiente o sobre una altura determinada está posicionado un cañón que va a realizar un disparo, y dice lo siguiente. Bueno, un automóvil, dice, esto es solo la ilustración de lo que es el movimiento. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 30 metros sobre segundos por una vía de una montaña. El conductor se descuida y cae a un barranco. Si el auto cayó a 50 metros de la base del barranco, encontrar de la base del barranco, es decir, de donde inicia la altura en la parte de abajo, a donde ha topado el vehículo sobre la superficie de la tierra. Entonces nos están dando la componente X y nos está dando la velocidad con la que inicia la caída el automóvil o el carro. Entonces, me piden calcular el tiempo que duró el auto en el aire. ¿Cuánto tiempo duró la caída? Inciso B, la altura dice del barranco, es decir, la componente Y. ¿Cuál es la altura o desde qué altura ha caído entonces este automóvil? Bueno, tenemos que entre las características ya sabemos que son dos movimientos. Con respecto a lo que nos interesa es los datos e incógnitas. Primero que nada, tenemos que los datos
nos habla de una velocidad determinada de 30 metros sobre segundos. Nos habla de la distancia, de donde inicia lo que es la montaña a donde topa sobre la superficie el vehículo. Esto es X, es un alcance. Y tenemos el valor de la gravedad. Recordemos que es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. A partir de estos tres datos, yo voy a poder resolver cuánto tiempo duró la caída y la altura o desde qué altura ha caído este vehículo. Voy en el inciso A, tengo la fórmula de X igual velocidad por tiempo. Como yo en esta ecuación necesito despejar al tiempo, es decir, a la letra T, debo dejar solita a la letra T y como se está multiplicando con la velocidad, a la velocidad la voy a enviar de denominador porque debo desarrollar una división. X sobre D es igual al tiempo. Sale a partir del despeje de donde tengo inciso A, X igual a velocidad por tiempo. Tengo ya realizado el despeje, procedo a la sustitución. El tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. La división de 50 divididos 30 es equivalente a 1.67 segundos. La caída de este vehículo duró 1.67 segundos. Vamos con el inciso B. La fórmula para calcular una altura me están indicando que es un medio de la gravedad por el tiempo elevados al cuadrado. Como aquí ya tengo la variable despejada, entonces solo procedo a hacer la sustitución. Cuando me están hablando de un medio, yo sé que esto es 0.5. Entonces, tengo un medio o 0.5. La gravedad, como les indiqué anteriormente, es menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Tengo al factor tiempo, que es el dato que yo encontré anteriormente en el inciso A. Tengo 1.67, pero al cuadrado. Este procedimiento lo podemos llevar a cabo en nuestra calculadora. Vamos a ingresar dentro de nuestra calculadora 0.5, abrimos paréntesis, vamos a colocar menos 9.8, cerramos paréntesis, volvemos a abrir otro con 1.67, cerramos el paréntesis y lo más importante, no olvidemos que aquí debemos elevar al cuadrado el factor tiempo. El último paréntesis debe de estar elevado al cuadrado. Si no se eleva al cuadrado, nos va a dar un dato no exacto a este, sino un dato incorrecto. Así que como la fórmula indica que es al cuadrado, debemos realizar el procedimiento. Nos está quedando un valor de y igual a menos 13.67 metros. ¿Que por qué me ha quedado un negativo? El negativo únicamente indica si va subiendo o va bajando el objeto. Cuando los objetos caen, los signos son negativos. Si los objetos suben, el signo va a ser positivo. Lo mismo ocurre con X a veces. Nos queda un valor de X negativo y lo que nos está diciendo es que se está moviendo en el lado izquierdo. Caso contrario es el que tenemos, que la caída está sucediendo en el lado derecho. Por esa razón nos está quedando, bueno, tenemos un dato de 50 metros positivos. Vamos a proceder con el siguiente ejemplo. Aquí me hablan de un ave. Dice, un ave vuela horizontalmente llevando en su pico, dice, un trozo de carne, el cual se le cae al ave en pleno vuelo. Y 0.5 segundos después, el trozo de carne cae en el suelo. ¿A qué altura del pico
del piso volaba el ave. Vamos a encontrar la altura de donde se encontraba el ave y con respecto a la caída del trozo de carne. Tenemos aquí una especie de análisis. El primer punto verde lo estoy identificando como el ave, el punto rojo como el trozo de carne. Cuando este ave está volando y de repente se le cae el trozo de carne, vamos a llevar a cabo un movimiento semiparabólico y cae, dice. Para este movimiento, entonces, como necesitamos saber desde qué altura, ya aplicamos esta fórmula. Anteriormente en el inciso B ya lo aplicamos. Entonces, nuevamente lo vamos a aplicar. Tenemos, lleva a ser gravedad, tiempo al cuadrado, divididos 2. Esta fórmula es exactamente la misma a la que yo tengo en el inciso B. Si yo vengo y multiplico G por T cuadrados por 1/2, es equivalente a decir G por T divididos 2. Como son productos, aquí este orden no nos va a alterar el resultado. Podemos bien nosotros decir 0.5 o 1/2 por G y por T al cuadrado. Es lo que nos está diciendo que lo dividamos dentro de 2. Queda a consideración de ustedes el procedimiento. Bueno, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula de Y para determinar la altura. Recordemos, solo en este caso, solo que el problema nos indique que la gravedad la vamos a utilizar como 10 metros sobre segundos cuadrados, lo vamos a considerar. Contrario a eso, vamos a utilizar una gravedad de 9.8. Bueno, tenemos entonces lo siguiente. 10 multiplicados por 0.5 al cuadrado y divididos 2. El resultado es de 1.25 metros. Es decir, el ave estaba volando, se encontraba a una altura de 1.25 metros cuando se le cayó el trozo de carne. Este es nuestro procedimiento. Que no nos indique el signo negativo, esto es debido a la gravedad, pero siempre aquí también tendrían que ser menos 1.25 porque es caída. Siempre que son caídas, les vamos a colocar signo negativo. Culminamos ya el tema número 1. Vamos con el tema número 2. El tema número 2 recién lo acabamos de ver. Es el tiro parabólico. Me dicen que es un movimiento realizado por un cuerpo en 2 dimensiones sobre un plano. Su trayectoria debe ser una curva abierta. Es la combinación, dice, de 2 movimientos, el MRU y el MUA, movimiento uniforme acelerado. Aquí les presento a un muñequito que está desarrollando un movimiento y el trayecto de ese movimiento es una parábola. Para esto, esta tabla yo ya se los había compartido también. Aquí tenemos ya cada una de las fórmulas o ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. Entonces, vamos a proseguir con el ejemplo. Me dicen, un cañón dispara una bala con una velocidad inicial de 250 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 30 grados. Comúnmente, este tipo de problemas solo nos va a presentar una velocidad y un ángulo. A partir de estos 2 datos, nosotros podemos encontrar una velocidad inicial, una velocidad en cualquier instante, un alcance en determinado momento. Cuando digo alcance me refiero a X y a Y, un tiempo determinado o el tiempo total de vuelo, un alcance total o una altura máxima. Estas son las variables que nosotros vamos a realizar distintos cálculos para conocer cómo se efectúan. Vamos a hablar de un tiempo. Cuando solo me piden tiempo, es que estoy calculando solo la mitad de la gráfica.
Por eso si quiero todo el trayecto del movimiento con respecto al tiempo, calculo al tiempo y lo multiplico por 2 para que esto me calcule la totalidad de la gráfica. Este es nuestro ejemplo. Nos piden calcular la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial. Aquí estoy buscando velocidad inicial. Aquí me piden posición, pero a los 14 segundos. Posición tanto horizontal como vertical. En el inciso C tengo el cálculo de la altura máxima. En el inciso D, el tiempo nada más. Y en el último inciso, el alcance total de vuelo. Vamos entonces a ir resolviendo paso a paso. Antes de poder resolver cualquier inciso con respecto a las variables, debemos encontrar primero que nada la componente de las velocidades, tanto la velocidad en X como la velocidad en Y, y las sustituciones de estas van a ser de uso para resolver las demás variables. Tenemos inciso A, tengo velocidad inicial. Para la velocidad inicial en X tomo la velocidad del problema multiplicados por el coseno del ángulo. Es decir, 250 por coseno de 30 me brinda un valor de 216.51 metros sobre segundos. Para la velocidad vertical o velocidad en Y, digo que es la velocidad del problema de 250 por el seno del ángulo. Entonces, 250 por el seno de 30 está dándome un valor de 125 metros sobre segundos. Estas velocidades las voy a colocar en color morado. Estas velocidades, las que estoy colocando con el color morado, van a ser los datos que yo necesito para poder resolver cada uno de los demás incisos. Me piden la posición a los 14 segundos. Entonces, X será velocidad inicial por el tiempo. Lo que dejé anteriormente en color morado, 216.51 por 14, me está dando un valor de 3031.14 metros. Esto entonces es la solución para la componente horizontal. Voy con la vertical. Para esto voy a hacer los cálculos de velocidad inicial por el tiempo. Esta velocidad inicial es también la que resalté en color morado, donde yo utilicé la composición seno del ángulo. 125 por 14 más, tengo un medio de la gravedad, un medio de menos 9.8. El tiempo, 14 segundos, recordemos que tiene que estar elevados al cuadrado. Entonces, vamos a realizar los distintos productos. El primero, 125 multiplicados por 14 me da un valor de 1750. La resolución, esta la voy a colocar en color verde para que ustedes noten. Lo que estoy colocando en color verde me está brindando el resultado que yo tengo aquí en color verde. Es decir, un medio de la gravedad por el tiempo elevados al cuadrado me da un valor de 960.4 y la resta de ambos me da un valor de 789.6 metros. Esta es la posición vertical. Ya tengo entonces conmigo lo que son la resolución del inciso B. Voy con el inciso C. En el inciso C están pidiéndome la altura máxima. La fórmula la tengo ya en color morado y digo que es la velocidad inicial en Y, la voy a elevar al cuadrado divididos
2 veces G. Bueno, entonces 125 elevados al cuadrado me está dando un valor de 5.625. 2 multiplicados por G, que es la gravedad, me da 19.6. Y la resta de ambos, perdón, la división de ambos números me da un valor de 286.99. Si nos quedan 287, no hay ningún problema. Vamos muy bien. Esta es la altura máxima, la que me pide en el inciso C. Procedo a resolver lo que es el factor del tiempo. El tiempo es velocidad inicial divididos la gravedad. Entonces son 125 divididos 9.8, lo que me está dando un valor de 12.75. Solo me está pidiendo este cálculo en este inciso. Voy entonces con el último. El alcance total de vuelo. Para la fórmula del alcance total de vuelo, voy a necesitar a la velocidad inicial en X, que fue lo que yo resalté con morado en el inciso A, y donde también utilicé la función coseno. Pero en esta fórmula me pide el cálculo de TV. TV es la composición de 2T. Recordemos que en el inciso anterior yo calculé a T, 12.75, la mitad de la curva. Si yo necesito a TV, debo multiplicar 12.75 por 2, lo cual serán 25.5 segundos. Esto es TV y ya procedo a aplicar la fórmula. La fórmula aquí está en color morada, donde voy a utilizar a la velocidad inicial en X por TV, que es el tiempo total de vuelo, dándome un valor de 5.521 metros. Esto es entonces la resolución de lo que es el tema número 2, tiro parabólico con ángulo de elevación. Vamos con el tema 3. Con respecto al tema, el tema 2. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los incisos? Bueno, si no tenemos dudas, voy a proseguir con el tema número 3. El tema número 3, recién lo vimos. Me indican, permítanme, alguien me mandó un mensaje. Sí, Dairin, dígame, ¿cuál es su duda? Voy a esperar a aclararle la duda. ¿No puede activar su micrófono, Dairin? A ver, Brandon, ¿me puede activar su micrófono? No se puede. Bueno, entonces voy a ver. Qué raro porque yo no acostumbro a bloquearles. Permítanme. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, una pregunta. Dígame. En el alcance del tiempo del vuelo siempre hay que hacer eso. Es que, mire, tenemos esta duda con respecto a alcance total y tenemos solo alcance. Nos damos cuenta, vamos a ver aquí. La posición a veces en los problemas dice el alcance a los tantos segundos. Cuando es ese caso, aquí en la fila número 3, a esto también se le conoce como alcance, a la primera fórmula, donde solo necesitamos a la velocidad y al tiempo. Esto es alcance, pero tenemos a la otra fórmula que está en la fila 5.
en color verde también. Alcance total. Este alcance total sí nos pide TV y TV es tiempo total de vuelo. Entonces, esta fórmula que tengo en color morada con esta otra que tengo en color morada, en eso se diferencian. Uno es solo alcance y el otro es alcance total. Son fórmulas distintas. Solo varía el tiempo, por así decirlo. ¿Estamos con eso, Daily? Sí. ¿Será que me puedes sacar? Es que ahorita mi compu se va a quedar sin carga, entonces me voy a meter con el teléfono. Sí, dale, yo la admito cuando me llegue la solicitud. Bueno, vamos a proseguir que ya nos queda poco tiempo. Pero me puedes sacar de acá, es que no se quedó trabado. Nunca lo he hecho. Permítame, vamos a ver. Daily. No, Daily, fíjese que no me aparece esa opción. Bueno, Sí, perdone, Daily, le quedó mal en eso. no tengo pena. Bueno, continuemos con el tema 3, movimiento circular. Este fue el tema de la semana pasada. Dijimos que el movimiento circular uniforme, sus siglas son MCU, movimiento circular uniforme. Dice que este móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales o ángulos iguales en tiempos iguales. Bueno, eh, lo vamos a poder observar en lo que es un sistema de poleas o también podemos verlos en llantas de vehículos o de bicicletas. Se puede observar en una rueda de Chicago. Tenemos distintas variables en el caso del movimiento, el movimiento circular uniforme. El primero se denomina período. Dijimos que el período es el tiempo que tarda un móvil en dar una revolución o vuelta completa. Su unidad de medida es el segundo. Vamos con lo que es la frecuencia. Dice, se le llama frecuencia al número de vueltas que un móvil da en la unidad de tiempo, debido a que la propia definición me está denominando unidad de tiempo. Por esa razón su fórmula es 1 divididos el período. Tenemos aquí otra fórmula, en la última fila donde tengo que el período es 1 sobre la frecuencia. Esa es otra fórmula también que vamos a utilizar. Tenemos a la velocidad angular. Me dicen que se le llama velocidad angular al ángulo descrito por el radio en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es radianes sobre segundos. Un ejemplo de esto es que yo tengo acá 5 radianes sobre segundos. Sin un problema, yo observo 5 radianes sobre segundos, me están hablando de una velocidad angular. Regresando, disculpen, con respecto a la frecuencia, no les hablé de la unidad de medida. La unidad de medida en la frecuencia son revoluciones sobre segundos, el hertz o únicamente Hz. Eso es para la frecuencia. Aquí tengo a la velocidad angular. Quedamos que aquí se representa por W con la letra omega, que su unidad de medida son radianes sobre segundos. Vamos a continuar con la velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial es de un móvil con movimiento circular uniforme, es un vector tangencial a la trayectoria. ¿Qué nos indica? Tangencial, que se posiciona en la orilla de la circunferencia. Entonces, tenemos que se va a identificar por V y tenemos dos fórmulas para poderlos calcular. Su unidad de medida es el metro sobre segundos. Por último, tenemos a la aceleración centrípeta. Se llama centrípeta porque se dirige hacia el centro de la circunferencia. Por esa razón se le denomina centrípeta.
Dice que esta aceleración se le llama centrípeta y su función es cambiar la dirección de la velocidad lineal. Nos damos cuenta que la velocidad lineal está en la orilla, mientras que la aceleración se dirige hacia el centro. La unidad de medida de lo que es esta aceleración es en metros sobre segundos al cuadrado. Es como una aceleración cualquiera. Bueno, y pues nos vamos a quedar hasta aquí para no estar corriendo y que ustedes no me vayan a entender lo que yo esté explicando. Nos quedamos hasta aquí. Este tema nosotros ya lo vimos. Ustedes hicieron, de hecho, un ejercicio sobre esto. Todo lo que yo expliqué y hablé en esta clase es el contenido de nuestro examen. Tenemos por lo menos un minuto. Ustedes me indican si tienen alguna duda con el tema 1, 2 o 3. Pues hasta donde llegué es donde voy a aplicar el examen. Profe, en movimiento circular, ¿qué es lo que hace la velocidad angular? O sea, ¿cuál es su función? La velocidad angular es solamente un trozo del ángulo que se describe. Por ejemplo, aquí, esta, si vamos a referirnos a la circunferencia, que yo lo tengo en 3 colores, de donde inicia el color verde a donde finaliza el color verde, hay un trozo de ángulo. Oh, ya. Dependiendo de cuánto se tarde en realizar o en recorrer este ángulo, se mide en unidades de segundos y pues dependiendo de este tiempo, así va a ser lo que es la velocidad angular. Ya. Ajá, es el Todos ángulo los de ejemplos hay Sweetness. que mandárselos. Sí, así es. Yo tengo habilitada la tarea, pero ya quedamos como ya expliqué sobre la tarea de la semana pasada. Hasta qué día tienen ustedes para enviarlos. Así que si se integraron en un Profe, momento, dígame. disculpe, yo no